la semana pasada. Y eso es justamente lo que está pasando ahorita. Entonces, Robin, ¿para qué utilizo HTTP Interceptor? Yo tengo el mismo concepto que los compañeros, Inge, que es para... Yo tenía el concepto que dijo justamente el compañero anterior, que era para poder inyectar el token al agarrar el URL. Va. Es porque solo ese enfoque fue o eso fue lo que precisamente les pedí. Sin embargo, HTTP Interceptor, si solo hacemos la traducción, Interceptor, ¿qué es? Traduzcan ahí en Google Translate. ¿Qué es Interceptor? Interceptar. Ajá, ¿y qué significa interceptar? Tomar Interrumpir algo algo. antes de. Perdón, ajá, tomar, dijo Jeffrey, Robin. Dale, Jordi. Dijo tomar antes de, tomar algo antes de. ¿Y usted qué iba a decir, Robin? Que era como que interrumpir algo en su flujo para que después siguiera. Va. Ustedes están llevando redes ahorita, ¿no? No, todavía no están llevando redes. Vamos a Sí, ver. ingeniero, redes uno, al menos yo. Redes uno. Muy bien. Yo quiero capturar todo el tráfico de mi red que utilizo. Con Pero gusto. bueno, ¿Cómo? ¿Como Jordi? Firewall no. ¿Un firewall? Podría. Sí, el firewall eh, trae esa herramienta, pero es específicamente un nombre para capturar todo ese tráfico dentro de la red. Sí lo puede hacer un firewall, lo puede hacer un switch de capa 3, por lo menos. Si no, no lo puede hacer. ¿Por qué de capa 3? Cuando me refiero a un switch, bueno, dejemos un poquito los anglicismos y le voy a decir el conmutador. ¿Qué le llamo conmutador de capa 3? ¿O qué creen ustedes? ¿A qué creen ustedes que me refiero cuando digo capa 3? No sé si estoy mal, Inge, pero un capa 3, un switch capa 3 tiene la capacidad de ruteo también. ¿Por qué? Mm, Ahí sí, ya me quedé en el aire, pero ese era el concepto que tenía. O sea, no solo sirve como un Sí, switch, sino que sirve como router para mandar el tráfico a donde se desee. exactamente. Sí tiene la definición, pero ya solo hay que terminar un poquito por qué. ¿Cuáles son los dos modelos que más se utilizan en redes para hacer transferencia de datos? ¿Cuáles son los dos más utilizados? ¿Cuáles son esos dos modelos más utilizados? Y eso se ve desde introducción a los sistemas de cómputo. Y ahorita ustedes en redes uno deberían de saberlo ya. Si les menciono esto, ¿qué es eso? TCP. Es un protocolo. Es un protocolo. Si les menciono esto, ¿qué es? Dirección IP, dirección. Sigue siendo un protocolo o dependiendo desde el enfoque que se mire, pero sí
podríamos decir que es un protocolo o es una dirección lógica dentro de una red. Y si les digo esto, También. también es un protocolo. Dentro de redes, nosotros podemos utilizar TCP o UDP para transportar información o datos. Normalmente, si ustedes quieren escanear una red, pueden identificar si lo está haciendo a través de TCP o UDP, cualquiera de esos dos. Pero hay modelos, hay modelos que se utilizan. Uno es TCP y un IP, diagonal IP. ¿Cuál es el otro modelo que se utiliza para transportar datos? Es el UDP el que mencioné antes. No, ese solo es un protocolo, un modelo. HTTP, no. HTTP solo es un protocolo. SFTP. SFTP es solo otro protocolo, es el FTP, pero seguro, por eso es SFTP. Exactamente, ese es el otro modelo que se utiliza en redes, el otro modelo más utilizado, no son los únicos. Está el TCP, IP y el modelo OSI. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI? 7. Exactamente, tiene 7. ¿Qué capa es la que existe en la capa 3? La de red. ¿Y qué se hace en la capa de red? Intercepta. No. ¿Qué se hace? Enrutar, no. Enrutar. Es decir, que si hay múltiples rutas, ahí es en donde se establece a dónde tiene que enviarse esos paquetes. Como que así vamos a hacer un recordatorio de redes. Entonces, cuando les dicen es que vamos a necesitar un conmutador de capa 3, lo que le están diciendo es que del modelo OSI van a poder ustedes rastrear, hasta la capa 3. Y por eso su compañero Josué decía, entonces ahí establezco cuáles redes y todo lo demás. Ya no me sirve solo como conmutador, sino que me sirve también como enrutador o lo que más conocemos como router. Cuando decimos, tráeme un router, siempre hay que tener cuidado con eso, porque normalmente decimos, tráeme un router y nos referimos porque tiene una señal inalámbrica. Y eso no es así. Entonces, el router, ¿qué es lo que nos permite? Separar redes o segmentar las redes. ¿Por qué creen que la telefonía o normalmente nuestro servicio de internet ya no utilizamos un módem para hacer la transformación de los datos de analógico a digital, sino que lo hacemos a través de un router? Porque dentro de ese canal de comunicación tenemos distintas redes, pero quien le dice a quién a dónde ir es el enrutador. Por eso, entonces, si es capa 3, eso sí es capa 4, entonces se refiere a la capa 4 del modelo OSI. Si es capa 5, pero entre más alto sea la capa, más caro es el enrutador. Entonces, para poder monitorear toda la red dentro de o todo nuestro tráfico, es suficiente que podamos llegar a la capa 3. Y normalmente a ese software, a ese dispositivo que nos sirve para poder rastrear todo eso, se le conoce como sniffer. ¿Han escuchado alguna vez ustedes un sniffer? ¿O qué es un sniffer? Pongan ahí en Google, ¿qué es un sniffer? Y lean qué es lo que dice.
O sea que eso lo trae incluido el firewall. Lo trae incluido el firewall. O tiene la capacidad de ser un sniffer también. ¿Y por qué tiene la capacidad? Porque el firewall, acuérdense que, bueno, tal vez esto sí no lo han visto ustedes porque no han llevado seguridad, pero deberían de habérselo mencionado cuando vean firewalls dentro de redes. Los firewalls solo permiten o deniegan accesos. ¿Y a través de qué? De puertos y protocolos. Para nuestro curso, ¿cuáles son los puertos que vamos a utilizar? El puerto 80, ¿para qué? Para podernos comunicar a través del protocolo HTTP. Si queremos hacerlo seguro, vamos a utilizar el protocolo HTTPS y el puerto 443. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar utilizando. Y si utilizamos Java o cuando vamos a utilizar Java, normalmente no significa que no se pueda cambiar, pero normalmente le dejan HTTP relacionado con el puerto 8080. HTTPS relacionado con el puerto 8443. Y así sucesivamente se van. Entonces, si nos damos cuenta, cuando utilizamos SSH, ¿qué puerto es el que está asociado con SSH? No, hombre, pero no todos, solo uno. El 22 dije. El 22, aunque algunos también utilizan el 21, pero el 21 es el 22 y el 21 más lo asocian a ¿qué? Puerto. El puerto 21, perdón, ¿a qué protocolo lo asocian? FTP, ¿no? Exactamente, es FTP. Y su compañero dijo, entonces si voy a utilizar ese FTP, puerto entonces debería de utilizar. Si ya sé que SSH utiliza el 22, entonces normalmente el SFTP lo asocian al 22. Entonces los firewalls, ¿qué es lo que hacen? Hacen esto justamente, ok, el protocolo SFTP, asócialo al 22. Entonces el puerto 22 solo puede aceptar el protocolo SFTP o SSH. No, pero yo lo quiero cambiar, quiero ponerle al 222 el SSH, póngalo, no hay ningún inconveniente. Usted es el administrador o el web admin, como les llamaban antes, ahora ya tienen otro nombre. Y por eso todo es asociado a un protocolo y a un puerto. ¿Qué nos pide MySQL? Un puerto 33.006.03 creo que es, ¿verdad? 3306 es la cosa. ¿Sí? Y nos dice que usted debe de asociar los protocolos TCP e IP. Los dos están asociados para nada más. Entonces mi firewall lo debo de bloquear. Jordi, una pregunta. Ajá, digo. ¿Hace cuánto usted ganó sistemas operativos 2 o todavía no lo ha ganado? No, ahorita lo llevo hoy. Ya se lo Ahorita lo lleva, vamos a ver, ¿ves? Y... vamos a ver, Walter, ¿usted ya ganó sistemas operativos 2? Muy bien. Vamos a ver, solo quiero ver una cosita. Jordi, ¿en dónde está llevando sistemas operativos 2? Porque no hay. Ah, no, es análisis 2, perdón.
Análisis de los sistemas operativos es con ese ingeniero, se me fue el nombre. Saúl Orozco Sí, normalmente sí, es el que lo da. Ajá. Y eso ya los ganó. Sí, eso ya, perdón. Sí. Ah, ya vio, entonces sí. Ajá, diga. Entonces, qué bueno. ¿Alguien de aquí no ha ganado sistemas operativos 2? Que levante la mano. Nítido, entonces ya esa parte nos lo vamos a hacer más rápido. Bueno, entonces, porque el semestre pasado a mí me tocó dar sistemas operativos 2, no lo había dado, pero está interesante el contenido. Yo pensé que nunca se hacía esa parte, o nunca se veía esa parte, entonces aquí es que lo enseñaba. Pero, por ejemplo, vamos a ver, pues, ¿a quién le podríamos preguntar? Jonathan. Hola, Inge. Si solo tengo el puerto 22 y el protocolo SSH, ¿cómo copiaría archivos de un lugar a ese servidor que solo tiene habilitado esas opciones? El servidor solo tiene habilitado, como le vuelvo a repetir, SSH y el puerto 22. Eso no lo enseñó Saúl, Inge. Si es a otro servidor, sí tendría que ser como por SFTP. ¿Por SFTP? No tiene SFTP, le estoy diciendo, solo tiene SSH y el puerto 22 habilitado. Bueno, y también tiene el puerto, si lo quiere ver así, HTTPS y el puerto 443, porque solo es un sitio de aplicación web. Solo esos tiene. El firewall lo tiene activo y nada más me permite ese tipo de conexión, que es justamente lo que vamos a hacer la otra semana. La otra semana yo les voy a poner un servidor Linux en la nube y ustedes van a publicar sus servicios y su aplicación, que lo van a hacer también en el examen. ¡Qué miedo! Dice. Por dos. Dije, pero ahí yo creo que más que todo solventando la duda, se hace una conexión SSH, una conexión normal y se hace un CP al archivo y la ruta, ¿no? Se podría hacer, pero no es necesario. Mejor fusione el CP con la conexión SSH. Sí, pues, para hacer una sola directa. Exactamente. SCP. SCP es para poder copiar archivos de una máquina a un servidor, a una máquina remota, utilizando la conexión SSH. Y para los que igual lo vamos a repasar, es solo ruta, archivo, luego usuario, arroba, DNS, etcétera. 2 puntos, ruta. Sencillo. Pero mire, es que SSH no lo trae Windows 7, Windows 8, Windows 10 y creo que Windows 10 ya lo trae. Entonces, ¿qué necesito? De verdad, esos puntos no los enseña Saúl, por ejemplo, y yo creo que sí son puntos bien importantes, que por lo menos a mí me han tocado aprenderlos conforme el tiempo, ¿va? Pero creo que son puntos que no se tocan. Va, no hay pena, por eso les digo. Yo hago un repaso normal cuando
Cuando vemos este tema, siempre les doy ejemplos, siempre les doy herramientas. Por eso el día de hoy vamos a hacer conexiones a bases de datos, vamos a utilizar diferentes tipos de bases de datos para que ustedes solo se recuerden. Y entonces ya cuando hagamos las APIs, ya no me quede en la parte de ahora abramos nuestro administrador de base de datos y hagamos una consulta, no, sino que de una vez pasemos a eso, pero no hay problema. De todas formas, siempre les doy un ejemplo para copiar, pero es justamente solo esto. Ahí puso ahí, no solo es en Linux, sino que es solo un protocolo y un puerto que se utiliza. Bueno, igual no es mi intención darlos, como les vuelvo a repetir, en este curso solo se utilizan muchas cosas que se debió haber visto en sistemas operativos 2, pero si no lo han visto, no hay problema, lo vamos a ver nosotros. Solo que les va a tocar aprender un poquito más rápido y no tan detallado como en sistemas operativos 2. Bueno. Entonces, todo esto íbamos a que necesito hacer un sniffer para poder interceptar todo el tráfico dentro de mi red. Pero el HTTP Interceptor o intercepta, como su nombre lo dice, el protocolo HTTP. En HTTP hay dos partes que sobresalen. ¿Cuáles son esos? O siempre sucede dos cosas en HTTP. ¿Qué sucede? Eso sí ya lo vimos. Ahí sí no van a decir, eso sí no lo vimos. Fue una de las primeras cosas que vimos en iniciar el curso. ¿Qué hace el cliente a un servidor? Una petición. Una petición, un request. ¿Y el servidor qué devuelve? Una respuesta. Una respuesta, un response. Siempre existen request o response. Entonces, ¿qué hace el HTTP Interceptor? Captura antes la respuesta o la petición. ¿Y por qué lo hace de esa manera? Para poder agregarle otra información que sea necesaria. Por eso ustedes dicen que lo que hace es agarra y le inyecta el token para antes de hacer la petición y no lo hacen en cada método que tengan dentro de sus servicios, porque él está interceptando el request y a ese request le inyecta los headers, en este caso sería el application JSON más el authorization y le inyecta el token. No lo hacen uno por uno, sino que lo hace eso. Por lo tanto, yo puedo venir y capturar también el response y ese response procesarlo y hacer algo antes de darle permisos o continuar con el proceso que normalmente tiene. Por ejemplo, si sé que mis APIs, sé que mi API tiene endpoints y lo que estoy haciendo es devolver códigos. Todos esos códigos es una gran lista. Recuerden, si no tiene permisos, normalmente lo que devuelve es el código 403. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa el 403? El código 403. Código de respuesta nulo o no. ¿No? Yo creo que es el que deniega, no sé si es una acción o un proceso. Es porque no tiene permisos.
que van a tener que leer un poquito eso de los códigos. Me di cuenta que no han leído al respecto. Es cuando se rechaza la petición, ¿no? O sea, que sí se entiende, el servidor sí lo entiende, pero la rechaza. La rechaza, ¿por qué? Porque no tiene permisos. Normalmente es el un autorice. Entonces este, es el forbidden, porque no está autenticado. Y si devuelve el 401 es porque rechaza la petición porque los datos que yo le estoy enviando para la autenticación no son válidos. Entonces él o no tiene permisos o no son válidos. Esos son los códigos HTTP. Entonces, por favor, no se les olvide, lean un poquito los códigos HTTP. Aquí hay una lista y les dice qué es lo que devolvemos normalmente cuando todo está nítido, que lo interpretó bien, que lo procesó bien y todo lo demás. Le decimos 200. Le decimos 201 created, 202 accepted, y así nos vamos por cada uno de estos códigos. Pero, ¿qué pasaría si yo no le agrego un interceptor a mi proyecto? Lo que pasaría es de que en cada servicio que yo vaya a crear, en cada método, debo de agregar un switch con todos estos códigos para que me dé un mensaje o realice alguna acción. Entonces eso es lo que tendría que hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que sugieren? Mire, ¿por qué no le agrega un interceptor? Entonces así, ese interceptor va a capturar cuál es el código HTTP que le está devolviendo el servidor y le pone un mensaje general. Entonces ya sabe que si le va a devolver el 401 es porque él no tiene permisos. Y si le va a devolver un 400 es porque los datos que usted envió o la forma que usted está solicitando o haciendo esa petición está incorrecto. Tiene que verificarlo. Ah, bueno, entonces voy agregando cada uno de estos. Ah, y si me devuelve 404 es porque es file not found. O sea, no se encontró el recurso que yo estoy solicitando. No sé si me explico. Inmenso, vale. Entonces, vean bien que esto es con el response. Estos son códigos de respuesta que hace el servidor. No es antes de enviarlo, o sea, no es en el request. Entonces, por eso les digo, el HTTP Interceptor no solo me sirve para hacer el request, sino que también para hacer el response. Sencillito, ¿verdad? Esa es la documentación que necesitan leer, o les recomiendo, lean primero mejor la documentación, luego aplican los ejemplos que vean. Siempre, si se dan cuenta, no es muy larga esta información, unos, ¿qué? 10 minutos se va todo esto para que suficiente tiempo. ¿Dónde 500. estamos? Wikipedia, ¿no? Sí, está en Wikipedia, solo le puse HTTP. Pues, listo, listo. Ahí me da un montón de datos. Cualquiera puede ingresar, ahí le dice, aquí está bien, cuando el cliente 200 y todo lo demás. Recuerden, en Laravel nosotros le decimos qué código quiere que devuelva. Y es lo que voy a mostrar ahorita con respecto a esto. Solo voy a iniciar la máquina.
¿sí? Entonces ya tengo aquí a lo que cargue. ¿No? Este es la parte de Angular. Y entonces aquí le voy a dar New Window. Y le voy a dar Open Recent J doblete. Vean bien, cuando le doy aquí en la parte del controller, Product Controller, le digo qué código es el que quiero que devuelva. 200 porque todo está nítido. Si no está bien, según las reglas que yo le agrego aquí, le doy 400. ¿Por qué le voy a dar 400? Porque él me envió información que no está correcta. Por lo tanto, cuando la información no está correcta, le debo de decir al cliente que esa su información no me va a funcionar. O está incompleta o algo así. Entonces estamos en el 4 y 400 que dice Bad Request. Entonces aquí dice que el servidor no puede procesar esa solicitud. ¿Por qué? Porque el cliente, ya bien sea que la sintaxis de la petición no está bien formada, o simple y sencillamente lo que está enviando no es de acuerdo a lo que se necesita. Y si nos vemos, si vemos la parte de qué es lo que está validando, es porque tiene que ser requerido referencia, tiene un máximo de longitud, tiene que ser requerido name, description y price. Aquí yo le puedo agregar reglas. Si no se cumple, entonces le voy a enviar 400. Interceptor entonces captura esto y de una vez va a mostrar un mensaje genérico. ¿Dudas? Me preocupa un poquito ese silencio, o todo queda claro o no me han entendido nada. Inge, una pregunta, entonces, lo que se hace en el Interceptor, se coloca eso en el API, en lo que son parte de los controles, dependiendo de lo que nosotros vamos a utilizar, en este caso lo que es producto. Entonces nosotros tenemos que generar las reglas. En este caso sí, usted en cada endpoint genera sus reglas y aquí es el que va a validar. Por ejemplo, ¿qué pasa si cuando hacen el authentication en esta parte, cuando hacen el login, aquí, por ejemplo esto, ¿qué es lo que está diciendo? La validación. En este caso le está enviando el 422. ¿Por qué le envía 422? Entonces busco a qué se refiere con 422. Le está diciendo que tiene errores semánticos. ¿Puedo cambiar? Sí. Mejor le voy a poner, bueno, como es este, le voy a poner también 400, que es que no está bien la información en cuanto al correo, la longitud del password que se necesita. O solo está enviando el correo, pero no está el password. Entonces le voy a enviar ese error. Nítido. ¿Qué pasa entonces ahora? Aquí lo voy a dejar tal y como está. Hago la validación, voy a ir por eso dice validator, es porque va a ir a validar el usuario y si esto devuelve un token, entonces significa que el usuario existe. Pero si no me devuelve nada, significa que ya bien sea el correo
o la contraseña no son correctas. Entonces le voy a decir el usuario y la contraseña, o, bueno, normalmente el mensaje es o la contraseña no son válidas. ¿Sí? Y le devuelvo el error 401. ¿Y por qué le devuelvo error 401? Porque los datos que me envió para autenticarse no son correctos. Por lo tanto, le digo, no está autorizado. Ah, bueno, entonces lo voy a modificar y ahora sí voy a enviar los datos válidos. Entonces genero un token y ese token se lo retorno. No le digo aquí qué tipo, porque solo le doy un return, porque ya está construida el endpoint. Al darle solo esto, por defecto me va a enviar 200. ¿Puedo enviarlo de otra manera? Sí, usted lo puede hacer. ¿Por qué no? Entonces va a esto y copie esta sintaxis. Puedo agregarlo entonces de esta manera acá y le cambio de nombre. ¿Sí? Le digo token. Aquí le envío el token. Y señor, usted puede enviarlo. Y le va a decir que la respuesta todo ok. Le está enviando el token. Ya es la lógica que ustedes van a agregarle. En mi interceptor, entonces, cuando esté haciendo aquí, yo ya solo voy a venir al proyecto de acá y le voy a decir, mire, si usted, bueno, ¿qué pasaría así como está este proyecto? Porque no le he agregado interceptor. En este de out service, si usted detecta que este es un error y yo quiero ponerle un mensajito personalizado, entonces debo de agregar, además de esto, un case, un case donde le diga, ok, cuando sea el código 200, haga esto. Cuando sea el código 201, haga esto. Pero el problema va a estar en lo siguiente, que lo voy a hacer en cada uno de los métodos y no de forma general. En cambio, con el interceptor, antes de que llegue a este punto, yo puedo verificar ese código y mostrar un mensaje. Y entonces ya no le voy a, el error que ya no sea una excepción, sino que solo sea un mensajito. ¿Me explico? Nítido, ingenitio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos ayuda el interceptor, a que no hagamos case en cada uno de estos métodos. ¿No más dudas? Bueno, como no hay dudas, entonces entrémosle de una vez a WordPress, porque en este caso, ahora sí vamos a hacer uso de estas aplicaciones y vamos a ingresar con SQL Developer. ¿Para qué me sirve esto? Este es un administrador para la base de datos de Oracle. Yo voy a crear mi primera conexión con Oracle. Esto, seguramente ustedes están duchos para hacer las conexiones de Oracle. Oracle no, por favor, Inge. Miro eso y me acuerdo de que perdí Semana Santa. Bien, tienen que hacer hasta ahí. Ya tienen un esquema OMG, mírenme. Ya tienen una conexión, más bien dicho. Ya ni siquiera tienen que hacer esa conexión. La contraseña vencerá. Bueno, ok. Esa es parte de su política. Entonces, si se dan cuenta, este es el usuario. Y este usuario, ¿qué esquemas? No, este es el esquema. Y aquí están las tablas de ese esquema. Este no es muy complejo. Y ya puedo hacer entonces mis consultas. Select asterisco from cat. Vamos a ver.
ahí en el catálogo. Entonces ahí las secuencias y todo lo demás. Seguramente es porque este usuario es administrador, pero nosotros no vamos a ser un usuario administrador. Bueno, lo primero es crear un usuario. No hay un usuario administrador. Entonces, dígame, pues, ¿cómo creo el usuario en Oracle? Abre el administrador ahí donde le da el más, donde le dan las opciones y ahí es donde están los usuarios. No, ahí pero en el más del UMG. Aquí. Ajá, despliega ahí, abajo hay usuario y le da clic derecho y crea un usuario. Ahí está, clic derecho. Ahí, ajá, ahí le da clic derecho en esa carpeta y crea el usuario. Y si lo quiero hacer a través de DML, bueno, este sería DDL. Sí, ahí sería poner el query y el crear el usuario. Ahí, clic derecho, crear el usuario. Más fácil así, dice usted. Pues sí. Entonces, le voy a decir web. Ojalá nos deje pasar con las contraseñas a la orden Jordi. Él mismo va a crear el table space para el usuario, ¿no? Pero después le puede agregar. Usted puede puede crear todos los demás. Bueno, pero si quiere, pues hagámoslo como lo sabe. Entonces debo. No, dale como usted dice. No, yo porque lo hago de una forma, pero si eso los confunde, no hay problema. Vamos a continuar con esto. Bueno, entonces, dígame, pues, ¿cómo creo el esquema? El esquema ya está creado. Cuando usted crea el usuario, lo crea automáticamente. Pero si quiero un table space, o sea, quiero que sus datos estén separados, o sea, es otro conjunto de archivos, estén divididos por lo que estoy haciendo, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Creo solo el usuario? Pues como usted diga ahí. ¿Cómo que como usted diga? No, o sea, pues usted enseña ahí cómo es. No, y ustedes digan qué. Usemos Se repitió el compañero, dice. Sí, mejor dale ahí. ¿Cuál usamos? ¿System? ¿Temporal? ¿Cuál usan ustedes por defecto? Yo uso System, pero no sé si está mal. No está mal. No está mal. Pues yo uso Tempo o User. Cualquiera de los dos. Dice la cuenta está bloqueado, use el sistema operativo y Y si no le dejamos table space por defecto, debería de poder también crearse. Y lo es create. Y create user web. No vale. ¿Qué roles le vamos a dar? ¿Qué roles le dan ustedes? Que no sea administrativo. El DBA, el Connect. Session, inicio de sesión. Decision, sí. El resource también debería de ir. ¿O no? Sí, ese sí. Creo que si le damos... ¿En dónde está? Privilegios. Any no tendría que ser any. Bueno, tendría que ser... De veras que como cuesta ¿sabes? Con la parte de... Espérenme. Yo recuerdo... Sí, ese sí es algo complicado. Sí, yo por eso le hago esos dos roles y ahí seguía. Y ahí se va. Ahí funcionaba normalmente. A ver, solo déjenme recordar
mi usuario. Normalmente lo que hacía es tener un script. Ah, sí, es cierto. Guardaba un script y solo le cambiaba datos cada vez. No es fácil todavía, pero no logro acceder a donde tengo. Y hace rato se había usado Dropbox, pero ahí sí. ¿Dónde podríamos ver esa cosa? Nos hagamos bolas ustedes aquí. ¿Qué versión es la que tienen ahí? 12C, ¿no? A ver cuál es la que... 18 creo que es. O Veamos. 19. Bueno, para eso sirve la parte de la documentación. Escritorio, documentación. Ahí se fue el 19, sí, es la que... Y ahora es obligatorio que siempre lleven esto, ¿no? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque la última vez no me funcionó. Sí, que tiene que llevar eso. Sí, sí tienen razón, porque Si no, lo tiene que desactivar, pero es un penqueo eso para cambiarlo. sí tienen razón, porque el último proyecto que yo trabajé con Oracle fue hace 2 años y sí me obligó, nunca que recordé eso. Yo creo que el 11C sí le permite solo así de redes. Ajá, sin nada de eso. 25 by. Permite solo así. Listo. Usuario creado. Ahora agreguemos los roles. Decision. Podemos crear también. Aquí es en donde diría Jordi, agreguémosle los roles. Nos vemos. Luego con el C Sharp. De ahí se fue con el sys, porque no le indiqué cuál es mi table space, porque si no tendría que haber creado primero el table space. Hagamos las de Robin, pues, agreguémosle todo. Aquí. Ah, por agregar todos, creo que no dejaba eso, le seleccionaba un par para Entonces, solo para poder conectarse. Todas menos una. menos uno. Que no sea sys, dice, porque si no, ahí sí. Vamos a ver qué nos dice aquí. Arroz. No quiere, entonces siempre todo. ¿Por qué no? Yo tenía un archivito aquí, pero vamos a ver si lo encuentro. Ok, gracias. Y pues,
¿Dónde está? No, ya ni me acuerdo qué usuario es el que tengo para Drop. A ver, olvidé mi contraseña. Sí. Supone que sí está en mi correo, entonces... Un segundo, por favor, joven. Ok, recupero mi contraseña. ¿Quién quiere comenzar para su proyecto? Seguramente van a decir que yo no. Entonces, vamos a darles... Vamos a hacerlo de forma aleatoria. Ingreso entonces aquí. Está el grupo 1, 2, 3, 4 y 10. El 1 es Eddie Alfredo. El 2 es Anabela, junto con Walter. Y el 3 es Jonathan, junto con Josué. 4 es Jeffrey, Ronald. Y el 10 es Robin, Jordi y Alvarado. Álvaro es. El 10 dijo. Sí, pues así me aparece en la plataforma. No, todavía está. Gracias. Sí. 1, 2, 3, 4, 10. Por ejemplo, el usuario le había agregado web y la contraseña es web. ¿Qué servidores o qué host es el que va a utilizar? Normalmente los hosts utilizan una IP o utilizan un DNS. En este caso está utilizando DNS, que es localhost. ¿Y cómo sé que a dónde apunta localhost? Puedo decirle ping localhost. Entonces, ¿qué me está dando? Bueno, en este caso es IPv6. No es el IPv4, sino el IPv6 es el que está dando resultado. Entonces tengo esto. Puedo modificar entonces otro nombre o puedo agregarle otra conexión. Sí lo puede hacer. ¿Cómo quiero hacer mi conexión? Si por SID o por nombre de servicio. Normalmente ustedes, ¿cómo hacen la conexión? ¿Por nombre de servicio o por SID? Por ese ID. No me acuerdo, van a decir. Veamos si nos da chance para conectar. Pero su usuario creo que no tiene el C numeral. Yo Sí, recuerdo que lo pide. tiene toda la razón. El SID no recuerdo si cambiaba aquí en la base de datos de la máquina virtual, fíjese. Creo que no era el que traía por defecto. Tendríamos que ir a ver el listener. Yo creo que voy a ver en la documentación. Veamos qué es lo que nos dice aquí. Alumno, otro usuario de es UMG. El SID es UMG. No es XE, es UMG. Listo, ahí está. Entonces ahora me dijo correcto. Entonces, mucho ojo con eso porque es UMG. Entonces le doy conectar y ya creé mi conexión. Ahora, como dependiendo de qué fue lo que hice, yo puedo ver las tablas de acá y podría ver los otros usuarios. Sin embargo, quiero verificar
Sí creó el usuario de desarrollo, pensé que no lo había hecho. En este caso, alumno. Y si se dan cuenta, bueno, no sé si alumno tenía alguno. Para comenzar, si alumno tenía alguna tabla. No, no tenía nada. Entonces creemos de una vez una tabla. Se le va a dar crear nueva tabla. ¿En qué esquema es el que quiero que lo cree? Entonces le doy en alumno y ahora prácticamente debo de indicar la tabla. ¿Qué tabla es la que quiero crear? Por ejemplo, le voy a dar, empiezo a agregar cada uno de mis campos necesarios, la propiedad de ese objeto, entonces le digo product ID, hacerte tipo nombre, tamaño, te voy a decir que es prima key y que su valor por defecto, en este caso, Oracle 19c creo que ya les permite autoincrementables. Antes tenían que utilizar una secuencia, no sé si es así, ustedes que ya tienen más experiencia en esto. Yo recuerdo que sí, no, teníamos que crear secuencias para hacer uno que se vaya aumentando por solo. Según recuerdo, ya permite esto, pero veamos la documentación. Pues Oracle, pero hay que configurar un montón. Esto ¿saben? Entonces le vamos a poner un main, varchar y le voy a agregar 50. Luego un estado, ID, de tipo un número más pequeño. Un teacher. Y que su valor por defecto sea 1. Bueno, suficiente. Con eso creo que ahí le damos. Le doy a aceptar. Listo, ya tengo mi tabla producto. Ya aquí le agrego las propiedades, pues entonces aquí, si quisiera hacer una relación con otra tabla, pues entonces lo ubicamos. Si quiero una vista, pues prácticamente voy a agregar esa vista. Y si hago un paquete para poder agregar procedimientos y funciones, pues lo puedo agregar, siempre y cuando esté dentro de este. Bueno, entonces lo que quería hacer, y lo hice desde web, entonces. Quiero ver si puedo acceder a OMG desde esta conexión. ¿Logran ver OMG ustedes? No. No sé si sea alumno, yo creo que es alumno, ¿verdad? Está como system. OMG. Eso es la conexión. Entonces significa que tendría que meterme aceptables. Sí, le di todos los permisos, entonces ahí está. Entonces, creo que aquí no es mayor cosa que explicar, solo es realizar su query. Ustedes tienen que indicar cuál es el esquema. Si están dentro del mismo esquema, entonces solo tendrían, del mismo usuario, perdón, solo tendrían que usar sus tablas. En este caso, no me acuerdo en qué esquema estoy. Entonces le voy a dar eje
que se ejecute. Sí, que ni siquiera me da. Aquí estoy en la conexión web, me está diciendo ahí. Y, pero no lo creé ahí, sino que lo creé en dólar. ¿Sí? Parece que se pierde conexión. Porque le estoy dando clic aquí y no hace nada. No solo se queda encargando. ¿Logran escucharme? Sí, Inge. Ahora nada más. Yo creo que sí. La aplicación se quedó. Le dio un overflow. Sí, es la aplicación. Bueno, en lo que se le ocurra ahora con levantarse, entonces vamos a instalar la siguiente, que sería Mongo. Entonces, por favor, para lo que necesito ahorita es la instalación de MongoDB. ¿Cuál vamos a instalar? Un ratito. Pero este es en Atlas, ¿no? Get MongoDB. El comité es el que queremos. Bueno, entonces el enlace es el siguiente. Ya está en la respuesta ahora, porque a ver, aguantar. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver. Ejecuto. Nada. Entonces les decía, es en C sola. Se queda sin hacer la ejecución. Vamos a ver. Qué chistoso es eso. Community Server. Entonces le dan en Community Server, buscan la versión actual. Esa es para la plataforma Windows, esa es la versión. Entonces le dan descargar. Ahora que ya me dieron descargar, le dan clic para instalar. Ojalá podamos instalar porque que se pone lenta. Voy a cerrar esto porque ahorita ya no vamos a trabajar. Next. Acepto los términos y condiciones. Le voy a dar completo. Ahorita no me voy a hacer bolas, le voy a dar completo. ¿Cómo quiero la conexión? Si es como un servicio, o sea, como un usuario y una contraseña, o si quiero utilizar mi dominio. ¿Cuál es el service name? O sea, es el nombre del servicio que se va a agregar a los servicios del sistema operativo. Entonces, le doy next. Compass, vamos a ver qué dice Compass.
Démosle que sí, pues. Y ahora le damos install. ¿Ya lo están instalando? Todavía no. Y ahí, Y ahí, Y Oracle todavía sigue pensando si me va a dar algún resultado o no. Y le dice Rafi, nada. Ahí está. A ver qué se. Ah, no, mejor no. No. Bueno, démosle chance a que instale entonces. Creo que debimos de haber desmarcado Compass. Ahorita que ya se instala, es solo una vez. Para los que se preguntan qué es MongoDB, esta es una base de datos no relacional. Entonces, si ya llevaron base de datos 1, base de datos 2, entonces conocen las bases de datos relacionales. ¿Dónde? ¿Por qué se le llama relacional? Porque utilizan las famosas foreign keys o llaves foráneas. Y eso les permite hacer una relación directa con otro objeto. Los objetos normalmente nosotros lo llamamos como tablas, pero son objetos del manejador de base de datos. Entonces lo que hicimos con Oracle al crear el producto es un objeto y ese objeto puede tener relaciones con esas otras tablas. ¿Y cómo lo hace? A través de la llave foránea. En este caso, como es base de datos no relacional, no existen estas relaciones. Normalmente existen objetos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ¿cuál es la diferencia principal entre uno y el otro? Es lo siguiente. Que, por ejemplo, nosotros teníamos producto. Ese producto. ¿Sí? O bueno, no producto, sino que tendríamos la tabla transaccional order. Teníamos otra tabla que se llamaba product, pero en esta tabla order, ¿qué era lo que hacíamos? Teníamos un order y luego teníamos date, ¿sí? La fecha en que se creó, día. Demos chance porque me quitó la pantalla. Ahí está. Y teníamos que hacíamos una relación a través de pt order it, donde la relación se hacía a través de sus llaves foráneas, order ID y product ID. Entonces, product ID, yo lo voy a copiar de aquí. Product ID y product ID. Entonces tenemos product ID y product name. Localhost, entonces
a través de proxy authentication. Pero le voy a dar save. Voy a dejar que es color verde y save. No quiero. Voy a crear una ahorita. Entonces le doy finish. ¿Qué es lo que debo de verificar dentro de mi computadora? Es que me haya agregado el path. Entonces, ¿cómo verifico que me haya agregado ese path? Me voy al equipo, a las propiedades, luego a la configuración avanzada y veo las variables de entorno. Busco a nivel de sistema la variable path. Le doy a editar y verifico que realmente esté Mongo. Si nos damos cuenta, no hay ninguno que diga Mongo. ¿Por qué es importante entonces que exista esa variable de Mongo? Porque si vengo acá y le doy Mongo, no lo va a reconocer como un comando. Entonces tengo que agregarlo de forma manual. Me voy a archivos de programas y MongoDB. Le doy un server. ¿Cuál es el que voy a utilizar? El 6. Y ahora MongoDB dice que es de nuevo, aceptar y aceptar. Entonces ya salgo de esto, ese ingreso, Mongo. ¿Okay? Si se dan cuenta, ahí sí ya me lo reconoció, pero al parecer no está inicializado. Verifiquemos. Y ya el servicio de Mongo está activo. ¿Sí? Entonces no reconoce a Mongo. Data de ¿será que es por haber instalado ese Compass? Bueno, la idea era la siguiente. Esto, entonces, para formar o en base de datos relacionales, para almacenar la información, lo tengo de esta manera, en tres distintas tablas. A diferencia, entonces, de MongoDB, ¿qué es lo que hace? Solo agarra un objeto, pone las propiedades, por ejemplo, aquí va a ser order ID, lo divide y aquí sería prácticamente el detalle. Entonces digamos que aquí sería dentro de este detalle va a ir un objeto, van a ir más objetos que serían de tipo order detail. Entonces, ¿qué es lo que lleva? La siguiente es la propiedad, va a llevar, en este caso sería order ID ya no lo lleva porque ya lo trae de este, sino que lleva un product. Entonces, ¿cómo lo va a agregar? Es este. Product, dos puntos, objeto como tal, pues aquí llevaría product ID, digamos que es 1, y le daría el product name. Y otro sería la cantidad. Este y aquí. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que vemos aquí? De 3 tablas que necesitábamos involucrar. En este caso, en realidad solo añadíamos datos aquí,
porque este solo hacía referencia. Ahora vamos a almacenar la información de esta manera. Bueno, aquí hace falta el cierre de un 7. Verlo un poco. ¿Qué es lo que hace entonces MongoDB? Almacena objetos. Pero cada uno de estos objetos yo le puedo hacer su filtro. Entonces, recent. Me quiere conectar. Voy a conexión. Y aquí me dice que no puedo. Bueno, traemos eso, ¿no? A ver qué nos dice. El nombre es data, después de ver. Ya lo sé, vamos a ver. Y ahora sí le parece. Nah, debe. Pensé que lo iba a crear de una vez. Y ahora me empezó a salir más errores. Complicado instalar cosas en Windows. Y ustedes que no me avisan, ya se nos está acabando el tiempo y no hemos pasado asistencia. La emoción y que